Bueno, gente guapa, pues ya sabéis, hoy hacemos las novedades de la semanita. Como hemos dicho antes, es una semana cargadísima, un montón de noticias. Estamos en diciembre, bueno, mediados de diciembre, y parece que no hay un mañana, tanto para todas las plataformas, incluida la Switch, que ha tenido muchas noticias y muchos lanzamientos. Pero vamos aquí a compartimos pantallita y vamos a empezar, que ha sido una semana realmente muy guapa en cuanto a noticias. Y hay nada más y nada menos que Tesura, conjuntamente con Serenity Forge, pues nos ha anunciado un pack, el cual ya salió hace un añito en Japón con inglés, del Lisa Collection, con los dos o tres juegos que son de Lisa, que eran juegos de PC muy bien valorados, RPGs bastante distópicos y bastante rarunos, como podéis ver, pero que la gente valora muy bien para la consola de Switch. Y que un servidor conjuntamente, que creo que está por ahí, Keiko, los compramos. Y esta edición viene a España y lo va a editar Tesura. En este caso Tesura, en dos ediciones, una collector igual y una sencilla. La portada es espectacular, muy bonita. Y cabe decir que hay diferencias de la collector japonesa a la europea, a la que va a distribuir Tesura. Y son bastante diferentes, o sea que seguramente que Eva, que le encanta este tipo de juegos, lo vamos a pillar. Pero bueno, que ya sepáis que lo tenéis en pre-order en la mayoría de sitios retails para la compra del mismo, ¿no? Hola Stone Roses, ¿qué pasa, guapos? Dice el Pepcat, dice, por cierto, mil gracias por incluir el Halo Hollywood en el especial del viernes. Bueno, estaba cantado, pero seguramente que algunos notaréis a faltar alguno de especial. Y bueno, y el especial del viernes, que lo tenéis en Twitch, muy prontito lo subiremos a YouTube, el que hicimos de los mejores 100 indies que ha sido este año 2024, bajo mi parecer, porque claro, esto es muy... Intenté ser objetivo, pero a veces la subjetividad también aflora, Bueno, vamos al siguiente. Otro anuncio, en este caso Meridian nos trae el juego del Catch on Duty, este juego de gatetes, de estrategia y puzzle, como podéis ver, al más puro estilo fichitas de Tetris, bueno, podríamos llamarlo así. Y es raro que solo traen la versión de PlayStation 5, porque también habían registrado la versión de Switch. De hecho, la versión de Switch ha salido en Asia, Japón, con inglés, pero aquí no llega, solamente la versión de PlayStation 5. Muy raro. Llega el año que viene y lo trae Meridian. Hola, Vittorio, guapo. No sé, ha sido una cosa extraña, porque además registraron también la versión de Switch la gente de Meridian en Europa. Pero... igual, no sé, que se estén planteando ya enterrar al Switch. ¿Qué creéis? ¿Que la quieren enterrar ya o no? Ahora lo veremos, por lanzamientos o no. Yo creo que no, pero bueno, ha sido una edición un tanto rara, porque además es un juego de este tipo que quedaría muy bien en la consola de Nintendo, sobre todo por el tema de la portabilidad, ¿no? Por el tipo de juego que es. Bueno, el Triggerhead de Excelica. El Triggerhead de Excelica, el juego que se puso en pre-order hace más de medio año en Retard Games, era un secreto a voces que iba a llegar a España, pero todavía no había anuncio oficial. De hecho, Selecta se fue de la ecuación. Selecta ha dejado de distribuir los juegos de Retard Games en España. Es Meridian la que ha cogido el testigo. Incluso creo que ya se podía reservar incluso, pero esta semanita Meridian ha hecho el anuncio oficial que el Triggerhead Excelica, la edición sencilla para la consola de Switch, va a llegar a España. Es decir, que ya de manera oficial el juego, este shot 'em up, que salió en PlayStation 2, Dreamcast, va a llegar a la consolita de Sony, de Switch, a España. Hola, Doctor Who, guapo. Pero bueno, aquí el tema es que esto, además el juego de japonés que salió en Japón hace un año, hace un año para Switch, el Triggerhead Excelica sencillo, ¿vale? De hecho, hace 6 meses que se puso en pre-order en Retard Games, pero la noticia, que no vamos a dejar el Triggerhead Excelica de la ecuación, es que se ha anunciado hace una semanita que va a salir una versión en asset, es decir, una edición mejorada del Triggerhead de Excelica en Japón. De aquí unos meses. Creo que además la edición sale, si lo tenía por aquí.
el 24 de abril en Japón. Es decir, aún no ha llegado la edición española y en Japón el año que viene nos llegará la edición mejorada del Triggerhead Excelica, la Triggerhead Excelica en Asset. Es decir, que habrá una segunda versión y también en físico, parece ser que también saldrá en físico, de este Shoot'em Up. Bueno, no le vamos a hacer ascos, pero vamos, que lo sepáis que los amantes de los shooms va a llegar una versión mejorada de momento a Japón. No, ya veremos si esta llega. La versión de Retarg no es la en Asset, es la edición primera que salió hace un añito en Switch. Esta versión en Asset con mejoras, extras, tiempos, etc. sale dentro de un añito, en abril en Japón. Bueno, Meridian otra vez. Como no, Meridian. Vais a ver Meridian por todos sitios. Nos trae un nuevo juego arcade que la gente de Nuskun va a traer a Europa. Este Neon Apex para PlayStation 5 y Switch. A ver, luce bien. Habrá que ver al final. Como veis, es gráficos cel shading, mucho arcade, bastante pinta velocidad. Bueno, veremos. Llega el año que viene. Este Neon Apex. Como podéis ver, de momento Switch parece que no afloja. ¿Tiene buena pinta como? Sí, a ver, tiene buena pinta. Habrá que ver reviews y si al final sale en Steam, pues no importará probarlo. Igual miraremos de conseguir uno aquí, probarlo en el canal a ver qué tal, a ver si vemos que el juego merece la pena. Sale para Switch y PlayStation 5, este Neon Apex. Bueno, Lokimara estará contenta, también Eva, y yo también. Nos llega otro nuevo Agatha Christie. Otro nuevo, no sé cuántos han salido esta generación. Seguro que Lokimara lo sabe. Si está por ahí, nos puede decir cuántos han sido. Nos llega otro. Y también para Switch, PlayStation 5 también. El Agatha Christie, ya incluso hay tráiler al español, este teaser. Muerte en el Nilo. Sale también para Xbox. Eso es una noticia, Xbox también. Y dice Miguel que aún no pilló ninguno. Pues Miguel, si quieres pillar alguno, tienes que cogerte 4 o 5 más. Agatha Christie, Muerte en el Nilo. Se anunció esta semanita. Y otro anuncio muy guapo, que nos ha gustado tanto como a mí como a Eva, es una secuela o pseudo secuela o spin-off del Bendy. El Bendy Lone Wolf. Ese, ¿os acordáis? Ese Spooky Cookie, ese juego de terror, de ese mundo parecido al Disney de principio de siglo. En este caso cambia de perspectiva jugable. Pasa a ser ese juego en primera persona a un juego de vista isométrica, que también tiene buena pinta. Vais a ver, este es el título, este es el tráiler del gameplay. Va a llegar a consolas y PC. Esperemos que también edición física. Pero como podéis ver, cambia de sistema jugable, de gameplay. Este Bendy Lone Wolf. A ver. Igual lo guay sería que hicieran, no sé, un pack con los dos, con todo lo que salió de Bendy, ¿no? Lo que no sé... A ver, el cambio bastante radical del sistema jugable que tenía el primero a este segundo, que parece más un juego RPG de acción, ¿no? Más puro estilo Baldur's o Diablo que lo que sería el Bendy clásico. A ver qué tal. Bueno, ahora os enseño un juego que no es una novedad, pero sí para mucha gente que se ha quedado sin él. Este Livestream Escape from Hotel Izanami. El primer juego, porque luego salió un segundo, el cual es una especie de juego de aventura gráfica con puzzles y terror. Muy especulado a nivel ventas de segunda mano porque se agotó. Este es un juego que salió en Asia, PlayAsia era el distribuidor, completamente en inglés, para Switch, que estaba incluso alcanzando más de 3 cifras en reventa. PlayAsia ha reeditado el título. Si alguien lo quiere, alguien está interesado, que sepáis que esto se ha reeditado para Switch. Ya está a la venta en PlayAsia. Un juego que, ya os digo, era bastante buscadete.
Como veis, puzzles, terrorcito, y una mezcla varios tipos de género entre aventura gráfica, terror, algo de visual y horror. Este Livestream Escape from Hotel Izanami. Bueno, el Clear River. Clear River está on fire, está a tope. Esta semanita ha hecho otro tweet que el juego de Gimmick, la segunda parte de la secuela de Sunsoft, el personaje de Sunsoft, de este juego que además jugamos en directo en el canal, y la verdad que está muy bien, muy difícil, eso sí. Un plataforma muy difícil, pero que muy bien hecho. Gameplay muy guapo, la verdad. Que lo vais a tener en físico en Europa este año que entra. De momento la edición sencilla. Desconocemos si la edición Collector, que por ejemplo ha salido en Limited Run, nos va a llegar por aquí. Y parece que Super Deluxe esta vez no lo va a sacar. De hecho ya está la edición sencilla del Gimmick 2 en Japón y no lo distribuye, en este caso, Super Deluxe. Una pena. Así que quizá habrá que acudir a la de Clear River o la de Limited Run, que ahora está a la venta con la Collector. Y además este juego nos llega en enero. Clear River nos dio fecha. El 30 de enero sale retail en Europa. No sabemos si saldrá esas fechas en España. Suelen ser una semanita más tarde. Pero que sepáis que el Gimmick 2 va a llegar aquí a Europa y a España. Hola Danieloki. Gimmick 2. Buenas noches, Dalbert, guapo. Bueno, el Babel Ghost de Remake, juego que además Eva jugó aquí en el canal, que estuvieron incluso los desarrolladores aquí, que les ayudó muchísimo a hacer a hacer el sistema un poquito más fácil para gente un poquito más manca, que les gustó mucho el gameplay de Eva, ¿os acordáis? Del Babel Ghost, que le dieron la aquí para poderlo jugarlo, los desarrolladores se pasaron por aquí mientras lo jugaba Eva. Pues el Babel Ghost al final sale físico, lo trae Selecta, en sencilla y Collector, pero parece que la Collector se la va a quedar en exclusiva Game. Espero que no sea otra marranada, pero bueno, que sepáis que la sencilla ya está en retail en muchos sitios y la Collector parece ser, si no cambia la cosa, que se la queda Game en exclusiva otra vez. Hola Macarra, guapo. Ahora ibas a hacer una pequeña promo tanto a ti, Macarra, como Doctor Who. Gracias, guapos. Este Babel Ghost es el remake del clásico, en el cual, como podéis ver, consta de puzzles para llegar hasta el final, y que era bastante complicadito, bastante difícil. Bueno, Iron Meat. Chicos y chicas, ¿quién lo pudo pillar Iron Meat? Si no han arreglado, ¿verdad? Leo que el Babel Ghost. Bueno, el Iron Meat se puso a la venta hace 2 días. Esa segunda tirada con la Steel Case. Bueno, más que nada la caja protectora metálica. Más que Steel, es una caja protectora metálica. De este Iron Meat, que además es una pasada, muy guapo. Lo jugamos en el canal con Eva. Lo disfrutamos un montón. Que además tenéis la review y el gameplay en el canal de YouTube. Bueno, a ver. Yo me acuerdo que, no sé si os acordáis, cuando me preguntaron en el canal de Telegram, que decían que vaya pasada, que mierda, que lo reeditaban, que por qué les habían obligado a comprar aquella primera tirada, que era limitado, que tal. Y les dije, yo os dije, no sé si os acordáis, os comenté, no os preocupéis, si la segunda tirada va a durar igual o menos. ¿Os acordáis que lo comenté? A ver, el tema de las tiradas y de lo limitado siempre va en función por un factor. Siempre, la necesidad y la gente que lo quiere. Es decir, la gente que lo quiere, si supera por 10 a la oferta, ya pueden hacer todas las tiradas que quieran, que se agotan enseguida. Pero ¿por qué os digo esto? Porque si alguien lo quiere, se ha ido poniendo stock, se puso en Extra Life, se puso así 80 euros y se ha vendido. O sea, ha especulado Extra Life con esta segunda tirada y se ha vendido lo que ha puesto. Estaba también en Video Game Plus, también se ha vendido. Queda algo de stock de PlayStation 5 Video Game Plus, también en Streetly, pero a día de hace media horita tenían stock PlayAsia.
De hecho, Playasia, vamos aquí, si alguien está interesado, antes de que la cosa vaya a mayores, si no se ha agotado en este ratito que yo lo he revisado, y alguien lo quiere realmente, le queda stock, ¿vale? Es decir, es más que interesante. Se va a agotar, ¿eh? Esto durará, no sé lo que durará, lo de Playasia durará un telediario, es decir, o menos. Puede ser que se agote ya, igual media hora, un día, mañana o de aquí a una semana. Se va a agotar seguro. Que lo sepáis. Si alguien está interesado, Playasia. De hecho, también tienen aquí stock No, el de Play 5 se acaba de agotar. Esto ha sido novedad. El de Play 5 se ha agotado el de Play 5. Solo queda... solo queda, ¿no? O le da mal. Es esta. Vale. La de Play 5 tienen todavía. Tienen la de Play 5 y Switch. Sí, le he dado mal. Le he dado la que no estaba agotada. Bueno, que sepáis que tienen stock del de Switch. En el Strictly, pues creo que quedaba un poquito del de PlayStation 5. Si no me equivoco. ¿Veis? El low stock sí queda muy poquito. El otro está todo agotado. Y si alguien no quiere importar, queda un 1% del de Play 5. Un 1%, 1%. Hola, bro, que guapo. Buenas noches. De PlayStation ni gratis, pido ahí después de lo que me dijeron. Sí, bueno, al final todas tienen algo, Brocket. Al final todas tienen algo. Todas tienen alguna cosita. Van bien hasta que dejan de ir bien y luego, bueno, en fin. Daniel Oki nos pone otro canal que vamos a ver, es la de NetGames. También NetGames. Lo que no sé si NetGames lo distribuye de manera internacional. ¿Sí que vende internacional, Daniel Oki? Bueno, ya sabéis, sí. Daniel Oki además nos pone que NetGames, página alemana a la venta, que tiene algo de stock, si algo os interesa. Tienen a 44,95 envío de DHL. Buen precio también. Ya sabéis, varios sitios. Antes de que se agote, si es que lo queréis, si lo queréis. Bueno, dicho esto, vamos al siguiente. Bueno, lo nuevo de Rack, en esas ediciones de 999 unidades que saca Retard Games de PlayStation 5, juegos indies a precio reducido, con 1000 unidades, 19,95 el precio que tienen. Además suelen ser unidades que traen a la semanita a la venta, no son preorden realmente. Y este es el nuevo, el Excessive Trim. Lo han puesto esta semanita. Si alguien lo quiere, que sepa que lo tiene ahora mismo en Retard Games a la venta. Este Excessive Trim. Y por cierto, el juego del cocodrilo, que ahora lo vamos a ver, ya nos lo están enviando de Retard Games. Si a alguien le interesa, ya lo tienen en stock. El juego del Croc, vamos a buscarlo, que es este. Vamos a ir a Retard Games, porque es un juego muy interesante. Y si alguien que no haya querido comprarlo, porque igual no quiere comprar en pre-order, solo quiere comprar en stock, vámonos a Retard. Era creo que Croc. Pre-order Games, Nintendo Switch. A ver si lo tengo por aquí. Aquí, Brock. No Croc, Brock. Bueno, este Brock ya lo tienen disponible, ya lo tienen a la venta. ¿Y por qué digo que es muy guapo? Porque además tiene una cosa muy diferente, que es originalidad, en el sentido de que es un juego de beat'em up, point and click. Es un point and click beat'em up. O sea, te das de tortas, pero además es una aventura gráfica. Juego muy chulo, muy interesante, que si queréis ahora vamos a ver el tráiler, creo que lo tienen por aquí. La edición es muy chula por 39,95, la verdad. Viene con este mini artbook, la edición. Creo que los primeros teníamos una monedita, que creo que en esta edición no viene. Si verá por aquí, aquí lo tengo.
Y el juego, la verdad, que es muy, muy chulo. Como podéis ver, es gráficos así, animación. Juego point and click, aventura gráfica. Pero el tema es que, claro, que tiene fases en la cual es un beat'em up puro y duro, de darte de tortas. Yo no recuerdo, no sé si alguien más viejo que yo, o igual de viejo, o más o menos, recuerda un juego que sea una aventura gráfica de tortas. Beat'em up. Brock, The Investigator. Como podéis ver, aquí al puro estilo beat'em up. Incluso puedes jugar en cooperativo. Eso está muy guay. Luego es una aventura gráfica, un point and click. La verdad que es muy chulo. La verdad cuando se puso en pre-order digo, uy, qué cosa más guapa. Y luego además a los amantes del coleccionismo nos hicieron una cosa muy un poco guarra. ¿Por qué guarra? Porque cada edición del Brock, la de Play 5, la de Play 4, la de Switch, son diferentes portadas, carátulas. Totalmente diferentes cada una de ellas. Es decir, que el que quiera ser completista con el juego lo tiene complicado. Brock. Y bueno, vamos a lo siguiente. Vámonos allá. Vámonos al siguiente juego que además ha sido un anuncio brutal. Y es que Nine Sols, que ya sabéis que acaba de salir en digital en consolas para Switch. Y no teníamos anuncio de edición física. Se ha hecho realidad esta semanita. La gente de Fangamer que están on fire. Fangamer, el publisher americano, ha anunciado esta semana que lo va a traer el año que viene en edición física. Nine Sols lo trae la gente de Fangamer para Switch. Nintendo Switch. A ver, lo voy a repetir. Nintendo Switch. La que no tiene juegos. La que se está muriendo. Esa consola que parece que muere. Pues no muere. Está ahí tambaleándose, pero sigue siendo cosas. Hola, José Autómata, guapo. Nine Sols. El año que viene, Fangamer. Y además Fangamer lleva como 4 o 5 anuncios el último mes. La verdad, muy top todos. A nivel de licencias. Pisa Tower, el Cloud County, el Off, Nine Sols. Y unos cuantitos, El Anton Blast también lo traen ellos. El Little Nicky, el Catete. La verdad es que 6-7 anuncios en muy poquito tiempo. Bueno, la gente de Peace and Love esta semana, con el 30 aniversario de King of Fighters y de SNK, a los amantes de la saga y los que éramos coleccionistas de lo que ha ido saliendo Play 4, no la ha liado. Ya sabéis que no la ha liado muy gorda y suerte que va, me ha hecho un regalo muy gordo. Aquí os pongo el anuncio, pero es que resulta que la gente de Peace and Love, Edition Peace and Love, el publisher francés, nos ha sacado un pack con 4 de sus títulos, carátulas diferentes, rememorando el 30 aniversario en un pack y una cajita virtual. Vamos a ir a verlo, pero la verdad es que ha sido un anuncio inesperado, nos ha pillado destiempo, a traición y con alevosía, nocturnidad y todo ese tipo de cosas, y hemos sufrido bastante. No sé si habéis visto la edición, vámonos a la página de Peace and Love. Edición Peace and Love. Es esta edición. Esta, por ejemplo, incluía los 4. Y si eras el afortunado de ser de los 50 primeros, te llevabas la caja conmemorativa del 30 aniversario. Que es una brutalidad. Con las 4 carátulas diferentes. Estos juegos ya se han editado. Pero cambian ciertas cositas, carátulas de Z y conmemorando el 30 aniversario, más la caja contenedora, ¿no? Una edición guapísima, la verdad. Que no... Yo estaba ahí dudando y Eva me la ha regalado. La verdad es que Eva ha hecho ahí
La del 15 ha dicho que me la quería regalar para mi cumpleaños y Reyes. Y dije, pues vale, pues al final va a ser que sí. Hola, Sedes, guapa. Y al final, pues va a ser que sí. Haremos el esfuerzo. Habrá que quitarse otras cosas, pero esto no. Esto, la verdad, ha caído. Tenéis la posibilidad también de que si alguien quiere este tipo, estas ediciones, no tiene las anteriores. Incluso ha salido también el 13, el 30 aniversario con la carátula diferente a la que ya salió. Y los tenéis todavía disponibles. Aquí veis los precios de estas ediciones y aún siguen disponibles. Son 330 unidades de cada una de ellas. A excepción de la que tiene la cajita esta 30 aniversario, que son 50 unidades. Bueno, el Traumaturgo, juego que nos trae Tesura, que tiene claros y sombras, un juego muy interesante y muy chulo, que llega para la Play 5, acaba de salir o va a salir en retail, pero la edición Signature Edition se pospone al año que viene. Ya sabéis que esto era de Merge Games, ¿os acordáis? La Merge Games, el publisher inglés. Bueno, el publisher inglés se fue al carajo, ¿no? Se fue en quiebra, pero los italianos de Maximum Games compraron o se van a hacer cargo de sus licencias, pero parece que la edición Collector, que es la Signature Edition de PlayStation 5, si lo tenéis reservada, no la esperéis ahora, nos llega el año que viene y sin fecha. En comunicado de Tesura dicen que saldrá, pero no saben la fecha de salida de esa edición. Así que si lo queréis jugar ya o queréis ese Collector, tendréis que esperaros el año que viene. De momento, la sencilla sale ahora, ¿eh? Bueno, vienen los chinos a tope. Mirad aquí este logo, porque lo vamos a ver más veces. El China Hero Project de PlayStation, lo que era aquí los talents españoles, pero cambia bastante el talents a los de China. Este juego, el Lost Soul Aside, ¿qué pinta tiene para PlayStation 5? Se ha mostrado el gameplay del tráiler de hace 4 días. Y esto va a llegar en exclusiva para Play 5 y PC. Con dinerito de Play 5 por el tema de ser esos talentos asiáticos en China. Esta mezcla de Souls, no sé si además tendrá algún toque RPG. Esto llegará en exclusiva. Están on fire esta gente. Los Soul Aside. Y Meridian, otra vez Meridian, nos trae un juego de camiones, el Alaskan Road Trackers. Bueno, la verdad es que Play nos trae todo. Si queremos trabajar en cualquier ambiente, cualquier ámbito, tenemos todos los juegos de trabajos. Y en este caso, si queremos llevar trailers para trabajar en Alaska, cargando troncos o lo que sea, y ir en la nieve, ya sabéis que es vuestra consola. Play 5 es vuestra consola. Trailers de no sé cuántos kilajes. Ahora, también es verdad que decir, fuera de coñas, que traigan este tipo de títulos a edición física está muy guay. La verdad. Son bizarradas que hace la generación pasada, Play 4 nos trajo unos cuantos. PlayStation 3 totalmente no llegó nada. PlayStation 2 fue esa generación que sí que se dieron cositas de estas, en menor medida, pero sí que hubieron unas cuantas. Y ahora vamos con anuncios que creo que de lo mejorcito de la semana es que 9 Years of Shadow, ese Metroidvania pixel tan guapo, que de momento solamente teníamos en digital, el cual clona bastante a los Caballeros del Zodiaco, sobre todo a Andrómeda. Hay una imagen que parece que sea Andrómeda. Nos llega físico por Limited Run Games, de momento numerado para Switch. Muy recomendable este juego, muchísimo. De hecho, Jack, el compañero Jack Pro del canal que nos hace podcast, mirad aquí, esto no parece Andrómeda, ¿eh? Nos llegará de la mano de Limited Run. Como podéis ver, un pixel muy guapo, un muy buen Metroidvania.
nos llega a Switch. Clavado, ¿verdad, Procket? Es que es clavado, o sea... no... Una fusilada buena, pero vamos, se lo perdonamos. El juego está genial, ¿eh? El juego está muy bien. El juego a nivel Metroidvania esto está muy chulo. Me acuerdo que Jack me comentó, dice, lo he empezado, dice, hasta que no lo termino no puedo parar. Bueno, si alguien me pregunta, es numerado. Al ser numerado tiene muchas menos posibilidades de que salga aquí. Aunque ya sabéis que hoy en día ya el tema de salir o no salir, igual de aquí 3 años o 4 sale, pero igual en Switch 2. Bueno, Roadcraft. Este juego, otro más, estilo al anterior, es del equipo de Focus y Saber. Ya se ha puesto en preorden para Play 5 en Estados Unidos. Presumiblemente también llegará a Europa y no me extrañaría que lo traiga Meridian. Pero bueno, si a alguien lo interesa y en el caso de que no llegase a Europa, que sepáis que esto se edita Play 5 en, de momento, Estados Unidos. El Roadcraft. Y en este caso, pues es el tema también de trabajo, pero de inundaciones, catástrofes, etc, etc. O sea, bastante diferente. Tiene algo de estrategia, la verdad, pero vamos, es que nos está llegando todo. Nos falta, no sé, algún trabajo... no sé, de Pino Puente, ¿no? Alguna cosa así rara. Porque ya están todos. Y también llegará el sociable Soccer 25. Este juego que recuerda a los Kickoff. Al Kickoff, sobre todo la vista como veis y tal, en eso intentaron copiar bastante aquella esencia que eran los Kickoff, que yo jugué muchísimo en Commodore Amiga. De hecho lo jugué más que el Pro Evolution. Yo jugué un poquito Pro Evolution en Play, todo en Play 1, y luego jugaba yo el Kickoff en Commodore Amiga. Pues esto llegará a PlayStation 5 en físico. Bueno, el Split Fiction, el juego de Joseph Fares, ya se ha puesto pre-order en USA. Y creo que teníamos fecha. Si hacemos caso a la fecha de salida que tiene en Estados Unidos, el juego de Play 5 sale en marzo. Sale el 6 de marzo para PlayStation 5 y Xbox. Xbox también saldrá. Así que, suponiendo que salga en Europa, que creemos que sí, el 6 de marzo lo tenéis aquí al lado de a vuelta de la esquina. Un juego muy interesante, cooperativo. Y cuidado, puede estar muy bien. ¡Oh, Maite! 13 mesazos. Esa gracias, guapetona. Gracias, guapa. 13 mesazos ya, madre mía. Gracias, guapa. Bueno, esto son ya palabras mayores. Los amantes de SNK, bueno, esta semana nos han salido 2 volúmenes de los AK Neo Geo Collection, el 1 y el 2, que luego los enseñaremos en el unboxing. Pero que se acaban de anunciar otros 2 volúmenes. Aquí vemos uno de los juegos que lleva el primer volumen, el Last Resort. La verdad es que son 2 recopilatorios de Switch, exclusivo Switch de momento y exclusivo Japón. Brutales. Ahora vamos a verla, porque bueno, se ha puesto ficha ya en PlayAsia para ver los juegos que llevan. Os pongo uno del primero. El primero lleva el Last Resort y el segundo lleva otro Zoom como el Purstar. Ya solamente por estos 2 juegos merece la pena en los 2 recopilatorios. Me parecen geniales. Ojalá, bueno, llevan un ritmo brutal. Yo no sé cuántos van a salir, pero son capaces de sacarnos 10-12 volúmenes de los AK Neo Geo. Igual no lo sacan todos. Bueno, sacan todos. Vamos a ver por aquí un poquito de gameplay del Purstar, brutal. Que recuerda en mucha medida al R-Type. ¿Os acordáis del R-Type? Y estos volúmenes ya tenemos las fichas en PlayAsia para que sepáis los juegos que llevan. Si podemos, nosotros cuando podamos reservaremos en Amazon Japón, sale mucho mejor que en Asia. Lo que pasa es que en Amazon Japón todavía las 2 fichas de los 2 recopilatorios todavía no son accesibles
para el público occidental. Todavía está capado, no es compra elegible. Suele pasar algunas veces hasta que no lo activen la compra internacional, no se pueden comprar en Amazon Japón. Pero de momento el volumen 3 nos llevan, para que veáis, el Three Count Bout, el Baseball Stars 2, el Blazing Star, el Fatal Fury King of Fighters, el The King of Fighters 96, el Last Resort, el Ninja Combat, el Samurai Showdown 3, el Blades of Blood, el Sengoku y el World of Heroes Perfect. Brutal. Y el cuarto nos lleva el Art of Fighting 3, el The King of Fighters 2000, el The Last Blade, el Metal Slug, el primero, el Neo Geo Cap 98, el Ninja Commando, el Pulsar, el Puzzlet, el Ragnagard y el The Super Spy. Dos recopilatorios más que nos llegan, el 3 y el 4. Bueno, pues a sumar. Sí, José, sí es lo que estábamos hablando, que se han anunciado estos 3 y 4 y que ya se han abierto las fichas, en este caso en PlayAsia, y posiblemente que pronto abrirán las de Amazon Japón, ¿no? Buenas noches, ya Raiden, ¿qué pasa, guapo? De momento Procket no salen en Play 4 o Play 5. Yo no descargo Procket que salgan al final en Play 5 a futuro, pero de momento no. Jack, 22 mesazos ya, guapetón. ¿Qué pasa, guapo? Bueno, ya sabes ya que lo que vamos de hablar, que el Nine of Shadows, sale en Limited Run, lo sabes, ¿no? Ese juego Metroidvania que fusila a los caballeros del Zodiaco, ese que te gustó tanto, lo tienes ahora mismo para comprar en físico. De aquí nada en Limited Run, guapo. Dice Sedes que igual Peace and Loss nos dará sorpresa. Puede ser. Y Limited Run. Yo no descarto Limited Run. Limited Run y Peace and Love puede ser que nos den una sorpresa. Puede ser. Pero bueno, que sepáis que también lo podéis comprar de edición japonesa y ya veremos a futuro si sale o no en Occidente. Bueno, y ahora creo que ha sido una semana brutal para los amantes de los RPG. Falcon ha hecho un montón de comunicados. Exagerados. Vamos a ello. Empezamos. El primer comunicado de Falcon, el Is vs Trial in Sky. Alternative Saga. El anuncio de la salida occidental de este crossover entre las dos sagas. Para Switch, Play 4, Play 5 y PC. Play 4 también. O sea, llega Play 4. Y es muy posible que Nippon Ichi Nis lo traiga físico. Este crossover llega para Switch, Play 4 y Play 5. Y si lo saca NIS, la de Play 4 será efectiva, es decir, la misma saldrá física. A ver, da por hecho que va a salir físico. En Switch y Play 5 seguro. Play 4 ya lo veremos. Pero en digital seguro. Bueno, este es el primer anuncio. Tony sabe cosas. No, hombre, yo no sé cosas. Yo simplemente supongo. Guiño, guiño. Sí, al final van a salir todos, José. Ya verás. Van a salir todos. Bueno, el otro anuncio, el primer capítulo remake, no remaster, remake, reimaginación del primer Trails in the Sky de la saga de PSP, que creo que eran 3 capítulos, ¿no? ¿Eran 3? Así que vendrán 2 más. ¿Qué os parece el remake? Brutal. Llega el año que viene, Play 5, Switch y PC. Switch también. Y Play 5. Y el remake se ve genial, con el nuevo motor gráfico de Falcon. Luce genial, la verdad. Están on fire. El combate se ve genial. Estos Action RPG tan guapos. Que me mordía la lengua. Yo no me muerdo nada, hombre, que no. Yo no muerdo. Se ve muy bien, José, se ve muy bien. Ya llevas 5 minutos, Jack, se te muerde la cartera. Es que ha sido una semana brutal, Jack. Ha sido una de las semanas de anuncios más bestia del año, Estamos a 2 semanas de acabar el año y se han vuelto locos a anunciar cosas. No es ni normal. Es que no es normal. No es normal. Y como veis, como dice José Automata, se ve genial el juego, La paga extra volará, Macarra. Sí, ostras, es brutal, Yo pensando, digo, bueno, el año que viene ya aflojamos.
Pero no sé, no tiene buena pinta esto. Para los que queremos aflojar un poco, no tiene buena pinta. Como habéis visto, Fall, en el otoño 2025 lo tenemos la edición, ¿eh? Bueno, Is Nordic. ¿Por qué pongo aquí el Is Nordic? ¿Por qué pondremos el Is Nordic? ¿Por qué? Si hace poco que salió, ¿no? Diréis, ¿por qué? A ver, ¿qué pensáis por qué pongo el Is Nordics? El Is 10. Pues resulta que no contentos con la salida del juego, la gente de Falcon dicen, vamos a sacar el Proud Nordics. ¿Y qué es el Proud Nordics? Es la revisión del juego mejorada con más personajes, más escenarios. Switch, Play 5. Y seguro saldrá físico. Hola, Dorono guapo. Aquí os dejo el canalcito de Alichini y yo, Dorono. Así que no sé, yo no sé cómo lo veis, pero como dice aquí José Tómata, se han hecho un atlus, sí. Bueno, me parece que me queda un anuncio. Sí, queda un anuncio más, En este caso solamente de una consola, también de Atlus. Perdón, de Atlus no, de Falcon. Me estoy liando. A ver. Vamos allá, el siguiente anuncio. A ver. Esto ya es con esto ya han rematado la jugada a la gente de Falcon. ¿Os suena este juego? Elise Memoirs of Celzeta, el Celzeta. Juego que salió en Vita, que al cabo de los años también lo salió en Play 4, muy baratito. Bueno, pues se ha anunciado la buena gente de Falcon que lo trae en Switch. El Celzeta, Elise Celzeta, nos llega a Switch. Así que ha sido anuncio, en este caso ha sido un tweet de la gente de Falcon, se ha hecho eco Gematsu. Y nada, y que va a llegar también este título a Switch. Llegan todos, y al final llegan todos. Una semana un poco extraña, loca, en cuanto a anuncios y lanzamientos, la verdad. Muy loca está siendo. El juego, y sobre todo Falcon, que es no hay que olvidar que Falcon es un estudio muy longevo japonés del año 81-82, de los estudios japoneses más longevos y antiguos. Casi, bueno, Nintendo igual se creó como compañía de creación de videojuegos a posterior, cuidado, que Falcon es muy antigua, pero es muy pequeñita. Es un estudio muy pequeñito, o sea, no tiene muchos trabajadores, pero van a saco. Nos están sacando juegos como churros. Dice José Matomata, ¿tiene mi dinero? Menuda ruina. Sí, a ver, sobre todo los que nos gustan los RPG de Falcon, es una ruina. Buenas noches, Poropo guapo. Poropo es un tío grande, además nos está apoyando en YouTube a tope. Que por cierto, hoy me he inaugurado yo en YouTube haciendo una review, una review corta, de un juego. De hecho, lo voy a poner. Y luego, si alguien es digno de echarle un ojo, hemos tenido problemas técnicos. Problemas técnicos con el micro, había microcortes del micro que no se veían en la grabación, luego, en fin, pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos al canal de YouTube. Y si alguien lo quiere echar una visual y nos dice qué tal, para ser la primera, vamos a Cosi Evis, que me sale el mío, no el de Eva. Porque yo soy ya sabéis que soy el becario de Eva. Aquí, New Arc Line, hemos hecho esta review del New Arc Line, muy buen juego. Es verdad que está en Early Access, pero que sin ser tan excelso, tan bruto como es Baldur's Gate 3, cuidado. Hay que tenerlo en cuenta, cuando este juego esté totalmente limpito, bien y acabadito, cuidado, es un grandísimo RPG táctico. Y ojalá lo traigan también a consolas, Tenerlo en cuenta. Los que os gusten los RPG tácticos del corte de Baldur's Gate, el New Arc Line está muy chulo, es muy chulo. No tengo las aletas puestas. Sí, mira, pero tienes que poner redes. Mira, pones redes y el redes sale todo, Procket.
Pones aquí redes, Procket, y lo tenemos puesto como todas las alertas salen en redes. Ahí tienes todos los canales: YouTube, Twitter, Instagram, Threads también, TikTok, está todo, ¿eh? Pero bueno, la activamos nosotros y no hay problema, guapo. Bueno, la gente que sepa que el Darius Bar CS Core, el juego que licenció Strictly Limited, que envió la edición sencilla hace un par de semanas, bueno, ya van a empezar a enviar las Collector. Y ya lo tienen en stock. Así que si os habéis retenido, os habéis aguantado ahí como jabatos si no habéis comprado, que sepáis que ya los tienen en casita, ya lo tienen en el almacén. La Collector del Darius Bar CS Core, con los añadidos de Taito y Sega, en ese pack de este pedazo Shum de Darius, ya tienen las ediciones Collector disponibles para empezar a enviar esta semana. Que lo sepáis, ¿eh? ¿Qué es esta edición? La que veis aquí en pantallita. Bueno, Atari está on fire. Y también los Rollcaster. Atari se ha hecho con la licencia y la distribución del primer clásico que llega a Switch, del Rollcaster Ticon Classic, que además esta semanita Meridian ha anunciado que va a traer ellos físico. Ya estás en el Discord, porque Discord, a ver, hay que decir que Discord no le hacemos demasiado caso, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero bueno, Eva de vez en cuando le echa un ojo. Pero bueno, Telegram, ya sabéis que estamos a tope en Telegram, eso sí. Pero Discord no se puede todo, es una locura. Que nadie venía. ¿Qué les quiere que no les gusta? Y como veis, de hecho, este Rollcaster Ticon ha sido una alegría para mucha gente que lo jugó en su momento. Esta edición en Pixel para Switch, llega para Switch, además lo trae Meridian, ¿eh? Meridian, ¿cómo no? Meridian lo trae. Dice Poropo, dice, Discord solo se usaba para vender nabos en Animal Crossing. Bueno, ostras, esto ha sido una alegría. Ya sabíamos algo. Algo sabíamos, pero es una alegría igual que el Kemono Heroes, el juego de Handusoft, título español, precioso, Pixel, va a llegar físico. Lo trae Tesura. Y además lo trae en dos ediciones, la edición sencilla y la edición Collector para Switch y creo que Play 5. Es muy chulo, lo estuvimos viendo en la Indie Dev también, hablando con ellos, con Handu y con Tesura. Y bueno, había ahí una complicidad, no sé qué, se miraban, no nos miraban, bueno, entendimos lo que tuvimos que entender. Así que al final se ha hecho eco, al final lo traen y la verdad es que es una delicia el juego, visualmente es muy bonito. Como podéis ver también cooperativo. El Kemono Heroes. Y tenemos dos ediciones, sencilla y limitada Collector. Ya, de hecho, ya se han abierto las fichas en Extra Life. Ayer estuvimos en Extra Life y ya reservamos la Collector, o sea que ya lo sabéis. Todo esta semana, todo está siendo esta semana, todo. Todo viene, la semanita ha sido cargadita a tope. Bueno, el Shadow Labyrinth. El Shadow Labyrinth, ya sabéis que la semana pasada se anunció en los Game Awards. Luego se abrieron ficha en Estados Unidos, la Collector y la sencilla para PlayStation 5 y Switch. Aquí ya se empiezan a abrir las fichas. Extra Life ha abierto la ficha, ya se puede perdonar Extra Life. La edición sencilla. Todo pinta que no vamos a tener la Collector o la edición esa limitada. Una pena de esta reimaginación del Pac-Man. Es un Pac-Man metroidvaniesco. Plataformas de acción Souls. Una locura. La verdad es que esto tengo que probarlo. Este Shadow Labyrinth. Pero bueno, parece que no vamos a tener esa edición limitada. Eso parece de entrada. Es una pena. Igual habrá que pillar la americana. Este Shadow Labyrinth. Bueno, el Double Dragon Revive. También se están abriendo las fichas. Además, tenemos fecha ya. Fecha de salida del Double Dragon Revive.
tenía por aquí. ...23 de octubre de este año que entra... ...sale el juego. La única mala noticia es que en Europa, España, no va a llegar la versión de PlayStation 4. Como si va a llegar en Asia. Asia con inglés. Pero aquí parece que... No sé si en Estados Unidos, de momento no se ha abierto ficha allí. Pero aquí sí. Y aquí no saldrá la versión de PlayStation 4. Solo la de PlayStation 5. Una pena. Una pena. Muchos títulos que sí están saliendo en Asia e incluso en Estados Unidos están llegando a Play 4 y en Europa, que se han vendido más consolas de Play 4, no llegan. Curioso, ¿eh? Es curioso. Lo tenemos para el 23 de octubre. Bueno, el Off, un juego de culto que Fangamer acaba de anunciar esta semanita, edición sencilla y collector, que saldrá. Y bueno, la collector preciosa del juego de Off, de este juego RPG loquísimo, como podéis ver, muy distópico, muy raruno, pero que a la vez la gente alaba un montón. Es el típico juego de culto y que tiene un montón de seguidores, este Off. Bueno, pues Meridian, al día siguiente, ni corto ni perezoso, anunció que llegaría la edición sencilla aquí a España. O sea que no tendréis que importar si queréis el juego. Lo único que si queréis la Collector, no sé si la tienen en la página web de Fangamer, vamos a mirar. Fangamer. Ya sabéis que las Collectors de Fangamer son brutales. Aquí está. Esta es la edición Collector de Off. La verdad es que es una pasada. Es un... Bueno, ya sabéis que... Bueno, además del merchant, las Collectors de Fangamer son una chulada. Ya sabéis, el Hollow Knight, Stardew Valley, el propio Golf Story, que aunque también la distribuyó Limited Run, era de Fangamer. El propio Celeste, la Collector Celeste con la fresita, era de Fangamer, aunque también la distribuyó algunas unidades Limited Run. Undertale también es de ellos. Una pasada. Bueno, ¿os acordáis que ayer en el especial de los 100 mejores indies del año, este lo nombré, pero ese mismo día, como si Meridian me estuviera leyendo la cartera, anuncia Meridian que la secuela del Turnip Boy, de ese Zelda del nabo, o el nabo Zelda, como queramos llamarlo, en este caso no vamos a evadir impuestos, sino vamos a robar bancos. Este Turnip Boy Rob Among nos llega para Switch el año que viene a través de Meridian. Así que nada, otro juego muy chulo, muy interesante, que nos llega el año que viene y para Switch. Dice Prokem, yo mi gasto fue el full del 30 aniversario, el Wukong, el Stellar Blade, el Super Wedding GP, Halloween vs Evil, Neon Blood, y el Pack Ultimate y el Silent Hill. Y tipo cerrado el año. Pues, ostras, pues para cerrar el año, tela Proket, muy bestia, Es que está siendo un año bañañazo. Bueno, no sé si acordáis de un juego que lo hablamos en el canal. Este Boomer Shooter. Estáis viendo ahora el Killing Time. Y no sé si acordáis que es una remasterización del clásico. Este Killing Time Resurrected. Y que dijimos, mira, detrás del publisher que lo ha editado en digital, tiene acuerdos con Limited Run. Dábamos casi por hecho que seguramente el Limited Run lo traería. Pues sí. Este Boomer Shooter, este remaster del clásico, lo trae Limited Run, ya ha anunciado que va a salir para Switch y PlayStation 5. Creo que además lo tiene a puntito de salir, creo que la semana que viene es cuando sale a la venta, ya en pre-order. Así que los amantes de los Boomer Shooters, llega de manera exclusiva para Limited Run este Killing Time Resurrected. El publisher en cuestión que comentamos era Ziggurat. Ziggurat es un publisher que tiene muchos acuerdos con Limited Run, y cuando esta gente está de por medio, tiene casi el 90% de papeletas que lo acaba editando en Limited Run.
Bueno, un juegazo que está viendo aquí, el Yasha Legends of the Demon Blade, un juego que salió hace un año, hace unos meses también digital, que estamos esperando que saliese físico y ya sale. Sale en Japón con idiomas, con inglés, para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. Y además con una edición collector preciosa. De momento no sabemos nada de occidental, pero si no podemos acudir a la japonesa, que lleva inglés. Shio Akemi es muy guapo. ¡Hola Flores, guapetón! ¿Qué pasa? Muy chulo este RPG de acción. Muy guapo, además la collector es preciosa. Ahora vamos a ir a verla. De este Yasha Legends of the Demon Blade. Sale el año que viene, creo que la fecha era. La fecha de salida en Japón. El abril de 2025. Play 4, Play 5 y Switch. Mira, vamos a ir a Play Asia. Lo tenemos por aquí. Era. No, Play Asia. Aquí. Y vamos a poner el Asha. Para que veáis las ediciones. ¿Veis la edición sencillita? Y estas son las Collector. Para que veáis cómo son las Collector, son una pasada. Lleva incluso una katana de abre cartas. Es una katana chiquitita para abrir cartas. Lleva las Hanafuda, un set de cartas Hanafuda brutal. Me encanta lo de las cartas Hanafuda. La cajita aquí del gatete. La verdad es que es muy chulo. La edición es muy guapa. Bueno, a ver si de momento no se puede preordenar en Amazon Japón, no está abierta la ficha para público occidental, sí en Play Asia, esperaremos a ver si se puede abrir la japonesa, pero que sepáis que esto sale con idiomas occidentales. A ver si tenemos suerte y lo anuncia algún publisher europeo o americano. Bueno, los Watawaremono. Los Watawaremono. Ahora lo digo bien. La trilogía va a llegar a Switch. Sí, va a llegar a Switch. De tres de ellos, del Mask of Defection, el Prelude de The Fallen y el Mask of Truth. De estos juegos que llegaron a Play 4, estos tácticos RPG con bastante toques de visual. Bueno, hay más Watawaremono que son totalmente juegos de acción de RPG, pero estos tres primeros eran tácticos RPG. Los de PS4 aún se pueden pillar, muy complicado Akemi, y están bastante buscados y caros. Salieron por separado y algunos en exclusiva en game, y encontrarlos hoy en día sé que es difícil, y se liquidaron a 15 euros la mayoría de ellos. Pues esto sale en Japón. Se retrasa el año que viene a finales de... No, a finales creo que de junio, más o menos. O abril. Y tiene pinta que NIS, posiblemente NIS América, bueno, NIS Europa también, lo va a traer esa edición. Así que, si amantes de los tácticos y de los Watawaremono, esto posiblemente llegue aquí también. Y bueno, y la auténtica marranada, mala noticia, que debería ser buena, pero no lo es que se ha anunciado un nuevo título que llega físico. Y es un Shum, un cute map. Es este Oshyaberi Oriyoji Heki Ori. Diréis, ¿pero qué mala noticia es esa? Que un cute map llegue físico. Sí. Resulta que el editor no es el más deseado, es First Press Games, los alemanes que no envían ni a la de 3. Han anunciado que esto lo van a traer ellos. Ya han puesto ya la ficha de la Collector y la sencilla, ¿cómo lo veis? Y además un juego que conocía de su existencia, que era un cute map. Bueno, no teníamos noticias de ningún editor y lo van a sacar los alemanes. Nada, yo lo único que os encomiendo, que ni os ocurra meter dinero hasta que no envíen el resto de juegos que tienen hace 5 años ahí. 5 años. 5 años y medio.
Que son muchos años, ¿eh? No es un año, ni dos, ni tres. No, son 5 años y medio. De hecho, vamos aquí a First Press. Aquí estamos. Es esta gente. Y esta es la edición. Esta es la edición. Esta es la edición. Que además es muy guapa. Y el tema es que cuando lo envían, si es que una vez lo envían, las ediciones que hacen son brutales. Y como dice la sede, se compra cuando se vea el juego en las manos de la gente, si no, mientras next. Exactamente. Bueno, ya aún así, veremos a ver. Porque de hecho, por ejemplo, el Riva Mega Gun, ese juego que hace 5 años reservamos nosotros la Collector, me la han enviado, dicen. Bueno, me pasaron el número de seguimiento el viernes pasado. No este, el anterior. Aún no se ha depositado en las manos del courier, de la empresa de transporte. O sea, aún la tienen ellos. Tengo el número de seguimiento, pero no se ha enviado el producto. Así que no sé si me llegará. En fin, no sé, es una locura. Esta gente es una locura. Hola, Colgadito, ¿qué pasa, guapo? Aquí, Colgadito del Puerto, su canal chulo. Que además hoy ha hecho directo. Ha hecho un directazo hoy. Sí, Sedes, pues es igual. Aunque no te la hayan enviado a ti, a mí presuntamente sí, pero no. O sea, a mí me manda un número. Dice, hay que reservar por PayPal. Vale, sí, Dani Loki, hay que reservar por PayPal, te vale 6 meses. Después ya que... Y como son 5 años, una vez que pasa el tiempo reglamentario después de ese tiempo de compra, que son 6 meses, ya no te vale nada PayPal. PayPal es para 6 meses. El resto, nada. 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 Dalbert, todo lo que tienen estará atrasado 5 años. Lo último que han... De hecho, si nos vamos aquí, que tienen productos... a ver, Games, Nintendo Switch, por ejemplo, mismo. Pues vámonos aquí, al 4, que es lo primero. Lo primero es... hicieron el World, a Whole New World, que hicieron el primer año, que eso hace 6 años. El Shadow Back. Y el Castle Heart. Es lo que hicieron la sencilla Las Collector. Y después hicieron el Riva Mega Gun, que esto es lo que acaban de enviar, que este fue hace 5 años y medio. La sencilla hace 2 años la tenían terminada. Esta. Pero el resto, que es el Mulaka, la Collector, y todos los juegos que hay aquí, el Psychotic, el Agatha Knife, el Neko Navi, el Under Hero, el Min 6, los Crimson Clover, que son brutales, es una mierda esto, el Sydney Hunter y el propio Shiny The Ghost, nada de nada. Y de PlayStation 4, 3/4 de lo mismo. Que hay algún juego que incluso no ha salido en Switch de Play 4, que también lo mismo. Así que avisados estáis. Bueno, hasta aquí las noticias. Y bueno, si me estáis mirando en YouTube y habéis llegado hasta aquí y nos queréis echar una mano, un apoyo, os podéis dar aquí a suscribir. Nos hacéis un enorme favor. Gracias, guapetones y guapas.